Noches con todas y con Buenas todos. noches, profesor. Listo, entonces vamos a continuar con las exposiciones. ¿Se encuentra Cristian en la sala? ¿No está Cristian? Ya, esto... Hay una alumna que tiene algunos problemas de conectividad. Alexandra Calderón. ¿Se encuentra en la sala? Sí, doctor, aquí estoy. Correcto, Alexandra. Entonces, la escuchamos. Sí, no sé si Cristian me puede... Pero Cristian creo que no está en la sala. A ver, le voy a escribir porque yo no puedo proyectar, doctor. Un momento. Pero de repente le puede pasar a algún otro compañero. Ahí acaba de ingresar Cristian. Buenas noches, profesor y compañeros. Buenas noches. Disculpe la demora. Solo para comentar a modo de preámbulo, bueno, hemos hecho unas coordinaciones con usted y con los alumnos por el tema de las exposiciones y quien va a empezar es Alexandra Calderón. Sí. Ahora proyecto. Gracias, Cristian. ¿Puedo ir comenzando, doctor? Acción Popular. Sí. Adelante, le escuchamos. Ya. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Siguiente lámina, por favor, Cristian. El día de hoy les voy a exponer sobre el proceso constitucional de acción popular. En primer lugar, detallaré el concepto y algunas características de este proceso. Quiero comenzar diciendo que los procesos constitucionales tienen como finalidad respetar el principio de supremacía constitucional y salvaguardar los derechos constitucionales. En ese sentido, y teniendo como introducción esto, el proceso de acción popular es una garantía constitucional prevista en el artículo 200, inciso 5 de la Constitución del Perú. Además, es un proceso constitucional autónomo, y esto nos quiere decir que resuelve de manera exclusiva ante el Poder Judicial. ¿Cuál es la finalidad de este proceso? La finalidad de este proceso es controlar la validez constitucional de los reglamentos emitidos por cualquier autoridad pública. En este sentido, es un proceso de control normativo que protege la primacía de las constituciones y las leyes. Adicionalmente, este proceso tiene una amplia legitimidad activa. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que cualquier persona puede plantear la demanda. No se requiere acreditar o sustentar o invocar un interés propio particular en el caso, dado que este proceso no se funda en un interés de parte, sino en el interés general, que involucra a toda la sociedad y por ende a cualquier ciudadano. Sin embargo, existe una serie de obligaciones que surgen por parte de aquellas personas que presentan esta demanda, las cuales están previstas para evitar demandas temerarias. Otra característica de este proceso es que este proceso procede contra cualquier reglamento o normativa administrativa de alcance general,
tales como lineamientos, protocolos, directivas, entre otras. ¿Y esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que no procede contra actos de ejecución revestidos de una aparente legalidad cuyas consecuencias no trascienden más allá de la esfera personal o concreta y específica. Esto, en otras palabras, es que no va en contra de una normativa que va a un cierto alcance específico, ¿no? O en algún caso particular, o en un lineamiento o una directiva o protocolo. Otra característica de este proceso es que es un proceso de control normativo que comparte las características del proceso de inconstitucionalidad, o que busca valorar los principios y derechos involucrados en la presunta inconstitucionalidad o ilegalidad del reglamento, así como ordenar y pacificar las controversias que pueden generarse por la aplicación de un reglamento presuntamente inconstitucional o ilegal. Y por último, hay que tener en cuenta que el plazo para interponer una demanda de acción popular prescribe a los 5 años contados a partir del día siguiente de publicada la normativa a la cual queremos observar. Siguiente lámina, por favor, Cristian. Ahora nos vamos a preguntar si es que este proceso constitucional de acción popular es un proceso nuevo, y pues, como podemos ver, no. Pues los antecedentes nos dicen que la acción popular es uno de los más antiguos procesos constitucionales en el Perú. Esta garantía constitucional aparece por primera vez en el artículo 127 en la Constitución del año 1920. Luego fue establecida en el artículo 133 de la Constitución del año 1933. Sin embargo, hay que precisar que fue reglamentada en la Ley Orgánica Constitucional del Poder Judicial en el año 1963. Además, fue regulada en el artículo 295 de la Constitución 1979 y también tiene vigente actualmente en la Constitución del año 1993 en el artículo 200, inciso 5. Siguiente lámina, por favor, Cristian. Como finalidad de este proceso constitucional, y como lo podemos ver en la lámina, es la defensa de la Constitución frente a infracciones contra una jerarquía normativa. ¿Y cómo pueden ser estas infracciones? Siguiente lámina, por favor, Cristian. Estas infracciones tienen ciertas características. Esta infracción puede ser directa. ¿Y a qué nos referimos con directa? Cuando una norma contraviene la Constitución o una ley. También puede ser indirecta, cuando se cuestiona la inconstitucionalidad de una norma a fin de explicar que aquello no solo se produce cuando una norma colisiona con la norma constitucional, sino que también colisiona con una norma de desarrollo constitucional. Otra característica de estas infracciones puede ser de carácter total o parcial. ¿Y qué nos referimos a esto? De que esta modalidad de infracción se refiere a la norma que se impugna, es decir, si se cuestiona una sola parte de esta normativa o la integridad de esta normativa. Asimismo, la infracción puede ser de fondo o de forma. ¿Y a qué nos referimos con fondo? Nos referimos a la colisión entre el contenido normativo de la norma que vamos a demandar o que se impugna y la norma constitucional o legal que es empleado como parámetro de control. Y con respecto a la forma, nos referimos a que la infracción por la forma implica analizar si el proceso de elaboración de esa normativa que vamos a demandar se han respetado los procedimientos previstos a nivel normativo para ello. Siguiente lámina, por favor, Cristian.
Ahora, ¿cuál es el trámite del proceso constitucional de acción popular? El primero es la interposición de la demanda. ¿Y a qué nos referimos con este primer paso? Es que se debe de reunir ciertos requisitos como la designación de la sala, el nombre y el número de documento de identidad de la persona que está demandando, su domicilio también de esta persona, el domicilio del órgano emisor de la norma en materia de demanda. De ahí seguimos con el siguiente paso, que es la admisibilidad y el traslado de la demanda. En este paso, la sala correspondiente se pronunciará sobre la inadmisibilidad dentro del plazo máximo de 5 días. De ahí continuamos con el tercer paso, que es la contestación. Y en la contestación es el plazo, o en este paso se da el contestar la demanda en un plazo de 10 días contados a partir de su fecha de notificación al órgano emisor, y deberá contener los mismos datos y anexos pertinentes de la demanda. De ahí, como cuarto paso de este trámite, es el desistimiento. De ahí seguimos con la visita de la causa, que nos quiere decir que la sala señala la fecha para la vista de la causa dentro de los días posteriores a la recepción de la contestación del tercer paso, o vencimiento al plazo para contestar la sentencia. De ahí tenemos como sexto paso es la sentencia, que la sala emite una sentencia dentro de los 10 días posteriores a la fecha de la visita de la causa. Y por último tenemos el paso de la consulta, que más que todo referente a consulta sobre la sentencia, se resolverá dentro de los pasos posteriores a la recepción del expediente. Siguiente lámina, por favor, Cristian. Bueno, y ahora voy a entrar a detallar un caso de un proceso constitucional de acción popular. En primera instancia hay que tener en cuenta, para este caso en específico, que la Constitución Política del Perú establece en el artículo 71 que los extranjeros no pueden adquirir ni poseer bienes dentro de los 50 kilómetros de frontera, salvo, existe una excepción, el caso en que la Presidencia del Consejo de Ministros declare de necesidad pública esta adquisición o posesión. En este contexto, el Ministerio de Relaciones Exteriores en el año 2017, a través de un decreto supremo, que el cual es el 001-2017 Relaciones Exteriores, declaró de necesidad, y como lo podemos ver aquí, declaró de necesidad pública que cualquier Estado, es decir, cualquier país, pueda adquirir o poseer bienes en las fronteras para instalar sedes consulares o residencias de los funcionarios consulares. Entonces, a partir de estos dos normativas, este decreto supremo fue sometido a una demanda de acción popular y fue declarado inconstitucional, en la medida de que no se justificaba fehacientemente la necesidad pública para la adquisición o posesión, y toda vez que él vulneraba el derecho constitucional a la consulta previa a las poblaciones ubicadas en las zonas de las fronteras. Asimismo, es importante precisar que también, además de los fundamentos de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, durante la evaluación de la constitucionalidad de este decreto supremo, hubo una fuerte presión social, principalmente en la región de Tacna, en la frontera de la región de Tacna y sus autoridades, porque estos consideraban que esta norma iba a ser una puerta abierta para la aprobación de otras normas que habiliten el ingreso de empresas chilenas en Tacna, y con ello podrían vulnerar la soberanía nacional. Desde una apreciación muy personal,
si bien considero que con el fondo de la sentencia, sí considero que existe hoy la necesidad de evaluar los alcances de este artículo 71 de la Constitución del Perú, en la medida que genera una constante limitación, ¿no?, de inversiones extranjeras a las zonas fronterizas de nuestro país, pero también sabemos que el origen de este artículo, esta disposición constitucional, era más que todo proteger nuestras fronteras de posibles ataques bélicos, ¿no? Por ejemplo. E incluso cuando trataba de analizar la situación de este caso, me preguntaba un poco por qué 50 kilómetros o no 60 o 100, ¿no? Y bueno, dentro de lo que pude investigar y lo que considero yo como una causa de que por qué se estableció 50 kilómetros era porque era 50 kilómetros el alcance de los cañones durante la guerra con Chile. Entonces, hay que tener en cuenta de que en pleno 2023, tener una medida como esta resulta un poco obsoleta o hasta antigua, ¿no? Porque sabemos que ya las guerras o conflictos no son como antes, ¿no? Es más, esta medida constitucional ha impedido el progreso de muchas fronteras de nuestro país porque impide la industrialización, por ejemplo, ¿no? Y entonces estamos frente a una disposición que debería ser un poco más revisada en el contexto que ya, o ya en los años que ya estamos desarrollando, ¿no? Y en el cual también necesitamos que el país se fomente un poco la inversión extranjera y la reactivación económica que hoy en día también siendo, eh, estamos siendo como un poco perjudicados, ¿no? En esta situación económica. Bueno, y eso es todo, profesor, de mi parte. Ok. Alexandra, Luis Alberto Rojas desea preguntar. ¿Dos o más huesos? Alexandra, ¿por qué a alguien que estudia una maestría de gestión pública le podría interesar el tema de la elección popular? Bueno, desde el lugar donde yo trabajo, y justamente escogí Cofide. no, trabajo en Mincetur. ¿En dónde? En Mincetur. Allá. Uh-huh. Entonces, dentro de la dirección donde está, hay una dirección de línea que es la Dirección de Zonas Económicas Especiales. Y justamente esta disposición, capaz del artículo 71, siempre ha tenido una cierta discusión, ¿no?, por parte de esta dirección, porque esta dirección lo que trata de fomentar es las inversiones extranjeras en las zonas francas de nuestro país. Entonces es importante saber esta terminología porque de una otra manera nos permite, no solo como ciudadanos, sino también como funcionarios públicos, saber a lo que también, hasta qué limitante tenemos que llegar, ¿no? Tenemos que saber no sobrepasar la supremacía de las constituciones y las leyes que están muy por delante o superiores a los decretos supremos o reglamentos o lineamientos, ¿no?, que vayan a salir por parte de las entidades públicas, ¿no?, las autoridades públicas. Ok. ¿Usted es abogada? No, soy economista. Muy bien. Imaginemos que usted se gradúa en su maestría y trabaja en alguna repartición pública, no necesariamente en instituto, también puede ser ahí, ¿no? Uh-huh. Y de pronto aparece un reglamento que usted tiene que citar, que tiene que aplicar, pero el reglamento no se ha publicado en el peruano. Ok. El reglamento de una ley, pensemos en un decreto supremo, ¿no? Uh-huh. Pregunto, ¿qué cabría hacer ahí? Ver si voy a utilizar esa ley dentro de como antecedentes y normativas para la ley que yo quiero sacar, ver si esta ley no infringe
Un reglamento, no es una Eh, ley, es un reglamento. bueno, Porque si este es una ley no reglamento, cabe acá una acción popular. acción popular, claro, pero sí, entonces es un reglamento, no infringe tanto la ley como la Constitución, porque si no también estaría yendo como una infracción. Ya, pero un reglamento que no está publicado no tiene ningún problema, Bueno, no tiene ningún fundamento, ¿no? ningún fundamento. O sea, no tendría Un ninguna. reglamento que no está publicado infringe la Constitución, pues, porque la Constitución manda que las normas se publiquen para que puedan ser Claro. exigibles. Ujú. La Sí, pregunta es, ¿cabría ahí una acción popular en una contra ese normativa, reglamento que no ha sido publicado? no, Imaginemos porque que sea tú puedes publicado en la hacerlo. página web de la entidad. Si ha sido publicada en la página web de la entidad, yo creería de que todavía, si no ha sido publicada, todavía no podría hacerse una demanda de acción popular, porque según lo que expliqué, después de ser publicada, tú ya puedes proceder a una demanda de acción popular. Y entonces, ¿cómo cuestionamos la validez de ese reglamento? Primero tiene que ser publicada. No, pero no se ha publicado, pues. Y no se va a publicar tampoco. Se ha publicado en la página web de la entidad. Entonces, como funcionario, tendría yo que analizar si es que infringiría la Constitución o la ley, ¿no? Pero si no se Antes de publica, ¿no está publicar. infringiendo la Antes, Constitución? si no se publica, Si no se ha publicado en el peruano, ¿no estaría infringiendo la Constitución? no sé, o sea, no sé términos legales, pero creería de que existiría una intención, ¿no? De infringir la Constitución. No, mire, a ver, vamos, esto tiene que quedar claro para todos ustedes, porque todos ustedes están gestionando o van a gestionar la cosa pública. Las normas legales, para que puedan ser exigibles a los ciudadanos, a los administrados, tienen que estar publicadas en el peruano. Si no están publicadas en el peruano, no se puede exigir su cumplimiento. No son exigibles. El tema es, ¿cabría una acción popular? Yo pienso que no, porque si cabe la acción popular tendría que significar que el reglamento estaba vigente y que había que esperar a resultas del proceso judicial. Pero un reglamento que no está publicado en el diario oficial sencillamente no tiene existencia legal, no existe, es inexistente. Hay muchas entidades que publican sus normas en su página web, eso está muy bien, pero eso no es exigible al particular, porque el particular no tiene por qué ver la página web, el particular tiene que ver el peruano, que es donde se publican las normas. Las normas de, ustedes seguramente tendrán la obligación de ver las normas de Mincetur en la página web, pero yo como ciudadano no tengo obligación de conocer ninguna normativa que esté en la página web, pero sí estoy obligado a conocer las normas que están en el peruano. Entonces, sencillamente ese reglamento no está en vigencia. Ahora, ojo, una cosa es un reglamento de una ley que se tiene que publicar en el diario oficial para que tenga vigencia legal, para que tenga existencia, para que tenga validez. Y otra cosa es un documento de gestión, o sea, de gestión interna. Estoy ya pensando pues en un MOF, en un ROF, en un CAP, en un PAP. Todos esos instrumentos de gestión no se publican en peruano. Imagínense, el peruano cobra un montón de plata por cada página. No, eso se publica en la página web porque son instrumentos de gestión interna que le interesan a la entidad y a los que trabajan en la entidad. Pero al particular, al ciudadano, para que se le pueda oponer una norma, esta tiene que estar publicada en el peruano. ¿Correcto? ¿Está claro, señores? Sí, doctor. Listo. Gracias. ¿Quién Gracias. sigue? Bien, continuamos con el alumno Ángel Cerrón, Buenos días, quien, profesor. bueno, va a exponer sobre el tema recursos de impugnación administrativa, el debido procedimiento administrativo. Ya, pero este tema ya pasó. Este señor Cerrón me parece que ha sido llamado varias veces, ¿no? Sí, de hecho, le comenté durante la semana, profesor.
Ya, ok. Señor Cerrón, lo escuchamos. Sí, profesor, un minuto, por favor, ahora comparto. ¿Se puede ver, profesor? No, ¿O todavía no? no se puede ver. Creo que ya se mira, ¿no? Sí, ahora sí. Ya, perfecto, un minuto. A ver, un minuto, profesor. Ya, buenas noches, profesor. Voy a empezar tocando lo que es el tema del debido procedimiento administrativo y lo que es el recurso de impugnación. Ujú. Primero vamos a hablar lo que es el tema sobre cuáles son las fuentes del derecho del procedimiento administrativo, teniendo en cuenta lo que nos indica el TUO, el artículo 5 del título preliminar de la Ley de Procedimientos Administrativos Generales, ¿de acuerdo? Esto nos dice, se señala que el ordenamiento jurídico está integrado por un sistema orgánico que tiene autonomía respecto a otras ramas del derecho y también que establece que son fuentes de procedimiento administrativo. Principalmente tenemos lo que es la Constitución política, los tratados incorporados al ordenamiento jurídico, las leyes y normas con rango ley, los decretos supremos y demás normas, la jurisprudencia jurisdiccional y precedentes administrativos, los principios generales del derecho administrativo. Asimismo, el sistema de fuentes resulta necesaria para poder establecer los conjuntos de elementos a partir para cuales los operadores del derecho administrativo puedan ser aplicados a sí mismo. Todo esto con la finalidad de poder reducir el encontrar vacíos en el sistema. Sin embargo, es claro, aún es a partir de ellos se encuentran vacíos y es por eso que se apelan también al uso de los demás elementos del sistema. Bueno, ahora sí empezamos con lo que es la Ley de Procedimiento Administrativo General, respaldados en la Ley 27444, que nos dice que, bueno, esto empieza a partir del 2001, en lo cual se tiene la ley que tiene una relevancia muy importante en lo que es la administración pública, ya que es el cómo se va a regular el comportamiento tanto de los servidores públicos y también de las entidades públicas. Recordemos que esta ley regula los procedimientos de naturaleza administrativa que siguen los usuarios en las entidades de administración pública. Asimismo, consagra y define legalmente una serie de principios que, bueno, que nos ayudan a sustentar de manera fundamental el desarrollo de los procedimientos administrativos. Para sumar a esto tenemos lo que es el texto único ordenado que nos sirve ya que esta ley ha sido modificada a lo largo de los años, como por ejemplo tenemos que ha sido modificada el 2016 con un decreto legislativo el 1272 que ha modificado
esta ley. Y así progresivamente con el pasar de los años, esta ley ha sido modificada. Y para que pueda haber un mayor entendimiento, es lo que se crea el texto único ordenado, ya que este no posee un carácter innovador, ni un carácter interpretativo, ni modifica el valor de la fuerza, solamente es un texto para poder llegar a un mejor entendimiento de lo que es la ley. Esto lo compila y lo sintetiza en un solo texto integral que tiene más la finalidad de dar una coherencia sistemática a la ley. Ahora, ya hablando de lo que es el procedimiento administrativo y los sujetos del procedimiento, partamos que el TUO nos dice que para su aplicación es para todas las entidades públicas, eh, eh, el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, los gobiernos regionales, organismos que también están autónomos a la constitución política. Y por un ejemplo, esto se aplica para los colegios profesionales. Si bien es cierto, la creación de los colegios está sujeta a decisiones del legislador a través de una ley, se entiende que como instituciones compatibles con el ejercicio de potestades también tienen poderes públicos, y es por eso que también este tipo de leyes aplican para este tipo de instituciones. Bueno, de conformidad con lo que nos refiere el artículo 29 de lo que es el texto único ordenado, se entiende por procedimiento administrativo un conjunto de actos y diligencias que tramitados en las entidades públicas conducen a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados. Bueno, también es importante mencionar que ya existe lo que es a partir del 2016, sale lo que es el tema para los procedimientos administrativos electrónicos, que nos dice que sin el perjuicio de los medios físicos tradicionales, los procedimientos administrativos pueden realizarse total o parcialmente a través de tecnologías o medios electrónicos. Claro que esto sí, ser contrastados con expedientes y documentación presentada. Bueno, para definir a los sujetos que intervienen en lo que es el procedimiento administrativo, tenemos al administrado y a la autoridad administrativa. El administrado es es una persona natural o jurídica que participa en el procedimiento administrativo cuando una entidad interviene. Como el administrado se somete a las normas que regulan y también tienen derechos y deberes, que en un momento lo voy a mencionar. Y por otro lado tenemos a la autoridad administrativa, que es el agente, son las entidades que bajo cualquier régimen jurídico están ejerciendo alguna potestad pública que se conducen también a través de los funcionarios públicos. Bueno, para definir un poco lo que es el administrado, nos respaldamos en lo que es el artículo 62, el texto único ordenado de la ley, que nos dice que el administrado es quienes lo promueven como titulares de derecho o intereses legítimos individuales o colectivos a través del uso del derecho. ¿Qué quiere decir? Que son los que inician algún tipo de acto o procedimiento administrativo que va a resultar en un acto jurídico. Entonces, tenemos que ellos tienen una capacidad procesal ante las entidades que gozan la capacidad jurídica conforme a las leyes. Bueno, todo esto en el artículo 66 nos menciona respecto a los derechos de los administrados, que por ejemplo que deben ser tratados con respeto y consideración por el personal de las entidades en condiciones de igualdad con los demás. Tenemos otro también que es acceder en cualquier momento y de manera directa y sin ninguna limitación a la información contenida en los expedientes de los procedimientos administrativos que sean parte y a obtener copias de documentos y contenidos mismos de las entidades públicas. También están como derechos al cumplimiento de los plazos determinados por cada servicio o actuación y también exigir a las autoridades. También tenemos lo que son en la siguiente PPT a los requisitos
de validez para que los actos administrados puedan tener una validez. Comenzamos con lo que es la competencia, que constituye el marco de acción de toda entidad administrativa, ¿de acuerdo? Determinando la finalidad en la cual se encuentra esta dirigida. Constituye principalmente, la competencia obedece a un grupo de características: la materia, el territorio y el grado, el tiempo y la cuantía que va a ejercer esta entidad. También aclarar que, de acuerdo al artículo 74, no se puede renunciar a la competencia o abstenerse de ejercerla, salvo el supuesto en que por ley o mediante un mandato judicial expreso se establezca lo contrario. La demora o negligencia en el ejercicio de la competencia, así como su no ejercicio, constituiría una falta disciplinaria. También tenemos a lo segundo, que es el objeto o contenido, que es otro requisito para la validez, que es aquello en que toda autoridad administrativa decide, declara o certifica, debiendo expresar lo mismo de forma clara y precisa, con la finalidad de que el administrado y la propia institución conozcan y determinen qué son sus efectos jurídicos. Bueno, a esto tenemos que otro elemento es la validez necesaria de la compatibilidad del contenido con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. Eh, Otro requisito que tenemos es la finalidad pública, que nos indica el texto que es todo acto administrativo que debe encontrarse dirigido a cumplir con una finalidad pública establecida en las esferas de su competencia, y que a través de sus potestades la entidad debe lograr la ausencia de normas que indique los fines de una facultad, que no genere una discrecionalidad. Por cuarto, tenemos a lo que es a la motivación, que bueno, que es un acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido de su orden jurídico, esto teniendo en cuenta el derecho a la debida motivación de las resoluciones. Pues es importante que se expresen las razones, las justificaciones objetivas que la llevan a tomar una determinada decisión. Estas razones pueden o deben provenir no solo de un ordenamiento jurídico vigente, sino también que debe ser aplicable al caso, sino de los hechos debidamente deben ser acreditados en el trámite del proceso. Y por último tenemos a lo que es el procedimiento regular, que bueno, y como su mismo nombre lo menciona, es que antes de la emisión de cualquier acto administrativo, este debe ser conformado y debe tener un cumplimiento de un procedimiento administrativo previsto para que sea generado de manera correcta. Tenemos también lo que son los actos administrativos cuando son declarados nulos. La nulidad de un acto administrativo, que pueden ser de dos maneras: la nulidad planteada por el administrado o la nulidad de oficio. Bueno, la nulidad planteada por el Estado por el administrado, perdón, en ejercicio de su derecho, se puede plantear la nulidad en actos administrativos que le conciernan por medio de recursos administrativos previstos también en el texto único ordenado. Ahora, la nulidad de oficio, bueno, esto es principalmente le corresponde a la entidad que es conocida y declarada por la autoridad superior quien dictó el acto, si se trata de algún acto dictado por alguna autoridad que no se someta a la subordinación jerárquica. La nulidad se declara por resolución de la misma autoridad. Bueno, respecto a la nulidad de oficio, podemos mencionar también que en cualquiera de los casos previstos en el artículo 10 se puede declararse la nulidad de oficio, aun cuando haya firme y siempre que sea agravie el interés público o lesione los derechos fundamentales. Para continuar con lo que es los recursos administrativos, constituyen la expresión y la facultad de cada persona que está siendo cuestionada en un acto administrativo, y se utiliza cuando vulnera algún derecho o interés legítimo del recurrente. Acá tenemos el artículo 217 del TUO, que también que nos señala
que para que esto pueda cuestionarse, se debe violar o desconocer o lesionar un derecho o interés legítimo del administrado, o debe ser también un acto definitivo que ponga fin a la instancia, o en caso se trate de un acto de trámite, debe impedir la continuación del procedimiento o producir la indefensión del impugnante. También vamos a mencionar acá cuáles son los recursos administrados que contempla el TUO, que serían los recursos de reconsideración y el recurso de apelación. El recurso de reconsideración, como nos dice la ley, se interpone ante el mismo órgano que dictó el primer acto y que es materia de impugnación y deberá sustentarse siempre y cuando exista una prueba nueva. Y el recurso de apelación en el artículo 209 nos menciona que se interpone cuando el impugnado se sustenta en una diferente interpretación y las pruebas producidas cuando se trata de cuestiones de puro derecho. Cabe resaltar que este recurso de apelación se da a un nivel jerárquico superior al que se da el recurso de reconsideración. Ahora, continuando en lo que es los recursos administrativos, tenemos ahí el recurso administrativo, el escrito del recurso administrativo deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los requisitos que tenemos en el artículo 113 de la ley. Bueno, que nos dicen que debe presentar pues nombres, apellidos completos, domicilio, el número de documento o carnet de extranjería. Tenemos la expresión concreta de lo pedido, con los fundamentos que lo apoyen y también todo lo que sea posible ahí, rescato a pruebas y demás documentación necesaria. Es necesario también el lugar, la fecha, la firma, la huella digital. Bueno, acá en caso de la firma, de no poder ejercerla o estar impedido, se pide lo que es la huella digital. La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a cual es dirigida, la dirección, el lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, la relación de los documentos anexos que acompaña indicados en el TUPA y la indicación del expediente de la materia, tratándose de procedimientos ya iniciados. Bueno, para complementar un poco más lo que tiene que ser los recursos administrativos, tanto de recursos de reconsideración y como recursos de apelación, vamos a mencionar un poco de lo que es algunos actos que nos señala la ley. Tenemos, por ejemplo, lo que es el acto firme, que nos menciona que son los que se debe tener en cuenta esto para poder presentar el recurso administrativo de impugnación, que son los plazos para interponer este tipo de recursos. También tenemos la suspensión de la ejecución, que es la suspensión que se mantendrá durante el trámite del recurso administrativo o el correspondiente proceso contencioso administrativo, salvo que la autoridad administrativa o judicial disponga lo contrario si se modifican las condiciones bajo las cuales se ha decidido. Tenemos también el acto de lo que es la resolución. La resolución se estimará en todo o en parte, o se desestimará también en los procesos pretenciosos formulados en el mismo o se declara su inadmisión. Y también tenemos lo que es el agotamiento de la vía administrativa. Cuando se agota la vía administrativa, bueno, se puede iniciar ya un proceso de impugnación ante el Poder Judicial, que con esto ya se da paso a otra instancia del derecho. Eso sería, doctor. Gracias. Ya, en realidad usted ha tomado gran parte de su tiempo a hablar cosas que no eran de su tema, porque entiendo que su tema era recursos impugnativos. Y en realidad usted se ha hablado del debido proceso, de las fuentes del derecho administrativo, que ya han sido No, tocados. eran dos temas, doctor. El primer tema era sobre justamente el proceso administrativo en general y el segundo tema era sobre recursos de impugnación. Ah, ok, eso aclara el panorama. En realidad, esto,
¿Por qué es importante cuando uno interpone un recurso? ¿Contra quién lo interpone? Contra la entidad sancionadora. No, ese es contra quién. Sino, yo no le pregunto contra quién, sino contra qué. Ah, bueno, y dice cuando no se está de acuerdo con un acto y se presenta algún Con un tipo de nueva acto. prueba. ¿Con una resolución? No, no, contra un acto jurídico cuando no se está conforme. Por eso, una resolución podría ser. Claro. Ya, esto, a ver, eso tiene que quedar bien claro, ¿ya? En realidad las resoluciones son vehículos para comunicar un acto administrativo. Un acto administrativo también se puede comunicar con un memorándum, con un oficio, con una carta. Entonces, cuando se impugna, no se impugna, no se impugna contra contra la resolución, sino contra el acto administrativo contenido en la resolución. ¿Me explico a entender? ¿Está claro? Para todos, ¿ah? Cuando ustedes interpongan un recurso de impugnación, una reconsideración, una apelación o eventualmente una revisión, ustedes no lo hacen contra la resolución. Eso es algo que yo veo con mucha frecuencia y es un error. Es un error conceptual, porque en realidad usted lo que está impugnando no es la resolución, sino es el acto administrativo que está contenido en la resolución. Porque ya digo, la resolución lo único que hace es comunicarle al administrado que se ha producido un acto administrativo. ¿Está claro? Sí, doctor. Listo. Siguiente expositor. Si me permite un pequeño comentario, profesor, sobre lo que dijo. Claro. Me parece muy interesante porque, eh, poniendo un ejemplo, en el área de recursos humanos, Servier ha emitido un precedente vinculante sobre la impugnación de los resultados de los concursos públicos, por ejemplo, de ascenso o provisión de plazas vacantes, y te dice que en realidad lo que estás impugnando no es la resolución que adjudica las plazas, sino el resultado del concurso, Claro. ¿no? Y esto es una forma de decirle al administrado que no se está poniendo una suerte de barrera para que identifiques la resolución o su número, sino que cuestiones el acto en sí mismo, ¿no? Y eso es digamos, una forma muy, muy importante de ver es el derecho administrativo para la ciudadanía, en buena cuenta. Claro, porque uno se puede equivocar al momento de fijar el recurso de impugnación, pero eso no lo invalida, en la medida en que no está impugnando la resolución, sino el acto. Muy Exacto. bien. Bien. Siguiente expositor. Volviendo y retomando la normalidad en el orden de exposiciones, continúa John Valdión Mendoza con el tema cumplimiento de habeas data. Adelante. Me parece, profesor, que se ha retirado de la clase. Ah, ok. Entonces, que siga. Dice que se le cortó su conexión. Ya, entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con el siguiente o esperamos que se... Sí, dice que se conecta en breve. Ya, entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a un descanso? ¿Seguimos? Ya, aló, hola, doctor, buenas noches, ¿lo escuchan? Sí, claro.
Hola, ya doctor, buenas noches. Disculpe, he tenido unos inconvenientes con la conexión. Bien, voy a exponer sobre el habeas data. Siguiente, Cristian, por favor. Bien, John Dibot en su libro El hombre y la computadora en el año 1970, pues hace un cuestionamiento, ¿no? Donde dice pues que quién tendrá la capacidad de autolimitarse en el uso y el abuso de esta información. Asimismo, plantea una interrogante sobre el poder creciente del control del comportamiento humano y también pues destaca la importancia de decir de quién será el responsable de determinar cómo utilizar ese poder, ¿no? Bueno, pues Divo reflexiona sobre los desafíos éticos y de responsabilidad que surgen al obtener la capacidad de registrar y controlar los actos humanos. Siguiente, Cristian. Bien, pues con los notables pues avances de la informática en el uso pues de la información que se viene manejando ahorita es proteger nuestros datos, ¿no? Y pues ya que nosotros nuestros datos compartimos al registrarnos nuestros nombres, nuestras imágenes, la voz, nuestros documentos de identidad, pasaporte, firmas, domicilios, correos electrónicos, ¿no? Que actualmente pues y también pues compartimos nuestros datos, los datos biométricos, ¿no? Y bueno, pero por eso para, para frenar, para poner freno a todo ese control, pues es la necesidad de contar con un mecanismo que efectivamente garantice estos derechos, ¿no? A través de la implementación de un proceso como el habeas data. Siguiente, Cristian, por favor. Bien, en los países europeos, ya, comenzó con leyes específicas sobre esta materia, ¿no? Incorporándose luego en los temas constitucionales en Alemania en 1970, en Portugal en 1976 y en la en la Carta Española en 1978. Asimismo, el 28 de enero pues se celebra el Día Internacional de la Protección de los Datos en Europa, ¿no? Siguiente, Cristian. Bien, y en América Latina se logra incorporar el derecho en Brasil, ¿no? En 1988. Y en Colombia, pues, en 1991, como derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos. También en Paraguay en 1992, como derecho a recibir información veraz, las fuentes públicas de información, ¿no? Y en 1993, pues, se incorpora como habeas data en la Constitución Política del Perú. Siguiente, Cristian. Bien, en la Constitución Política hay 6 procesos para que ejercen el control de la constitucionalidad como garantías constitucionales, ¿no? Dentro de ellas, pues, está la acción de habeas data y la acción de cumplimiento, ¿no? Que, pues, a través del Poder Judicial, que es el órgano del Estado, encargado de ejercer y administrar justicia, ¿no? Y también, pues, el Tribunal Constitucional, que no pertenece al Poder Judicial, es un órgano, pues, estatal autónomo, independiente, es la máxima autoridad a la hora de interpretar la Constitución Política del Perú, ¿no? Siguiente, Cristian, por favor. Bien, el habeas data, un ratito, por favor.
El habeas data, pues, como les mencioné en la Constitución Política, en el artículo 200, donde dice que son garantías constitucionales, en el inciso 3, donde dice explícitamente la acción de habeas data que procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnere o amenace los derechos a que se refiere en el artículo 2, incisos 5 y 6 de la Constitución. Y en el artículo 2, ¿qué es lo que dice? Toda persona tiene derecho, en el inciso 5, a solicitar sin expresión de causa la información que requiere y a recibirla de cualquier entidad pública en el plazo legal con el costo que suponga el pedido. Se efectúan las informaciones que afectan la intimidad personal y la que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. Toda persona tiene derecho al secreto bancario y a la reserva tributaria. Su levantamiento puede efectuarse a pedido del juez, del fiscal de la nación, de una comisión investigadora del Congreso con arreglo de la ley y siempre que se refieran al caso investigado, del Contralor General de la República respecto a funcionarios y servidores públicos que administren o manejen fondos del Estado o de organismos sostenidos por este, en los 3 niveles de gobierno, en el marco de una acción de control. 5. Del superintendente de banca y seguros, administradoras privadas de fondos, pensiones para los fines específicos de la inteligencia financiera. También el inciso 6 dice a que los servicios informáticos computarizados o no públicos o privadas no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. El siguiente, Cristian, por favor. Bien, el habeas data, pues, como el habeas data, pues, significa que tengan los datos o que vengan los datos, o sea, tomar conocimiento de datos propios, ¿no? El habeas data, pues, nos garantiza acceder a la información pública, conocer, actualizar, incluir y suprimir o rectificar la información referida a la persona que se encuentra almacenada o registrada en archivos, ¿no? En banco de datos o registros de entidades públicas y privadas que brindan servicio a acceso a terceros, ¿no? Los objetivos, pues, son el derecho a conocer los datos personales, posibilidad de actualizar los datos, rectificar los datos inexactos, derecho de suprimir los denominados datos sensibles de la vida íntima, ideas políticas, religiosas o gremiales, ¿no? También que asegura la confidencialidad de información legalmente obtenida para evitar su conocimiento por terceros. También el derecho al acceso a la información pública. Siguiente, Cristian. Bien, también hay unas excepciones, ¿no? Hay unas excepciones, pues cuando afecte la seguridad nacional, cuando afecte la intimidad personal, el secreto bancario y reserva tributaria. Siguiente, Cristian, por favor. Bien, la acción del cumplimiento, ya pues eso está en la Constitución Política también en el artículo 200, donde dice que la acción del cumplimiento se procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo sin perjuicio de las responsabilidades de ley. Siguiente, Cristian, por favor. Bien, el nuevo Código Procesal Constitucional publicado en el Diario Oficial del Peruano el 23 de julio del 2021, en el campo de la jurisdicción de la libertad, pues, nos tiene las disposiciones generales de procesos, ¿no? De habeas corpus, proceso de amparo, data y acción de cumplimiento, ¿no? El Código Procesal, pues, regula los procesos constitucionales de habeas corpus, amparo, habeas data, cumplimiento, inconstitucionalidad,
acción popular y los conflictos de competencia previsto en el artículo 200 y 202, inciso 3 de la Constitución. Siguiente, Cristian. Bien, los procesos constitucionales del nuevo Código Procesal Constitucional, pues el habeas data está en el artículo, ahí como menciona, 200, inciso 3, y la acción de cumplimiento en el artículo 200, inciso 6. Siguiente, Cristian, por favor. En el nuevo código, ¿cuáles fueron las principales modificaciones? Pues en las disposiciones pues, generales de los procesos constitucionales de habeas data, cuando se interpone la demanda, pues tiene 30 días hábiles para la audiencia única, ¿no? Y a su vez 10 días hábiles para la contestación, y a su vez 10 días de la contestación de la demanda. Y pues después de la audiencia tiene 10 días hábiles para la sentencia, ¿no? También se ha incorporado en el proceso de habeas data en este nuevo código sobre los bancos de datos, ¿no? Sobre los bancos de datos personales como todo conjunto de datos organizados de información personal y que sean objeto de tratamiento o procesamiento físico. También se introduce que el juez constitucional del lugar donde se encuentren los datos o donde se encuentre el domicilio. Estas han sido las principales modificaciones, donde el plazo nos dice en el artículo 12 de tramitación de los procesos constitucionales de amparo de habeas data y el cumplimiento. Siguiente, Cristian. Bien. Tengo un caso sobre el demandante Sebastián Carlos Aguedo Zúñiga, que cuando fue negado, ¿no? Sobre su petición, presentó un recurso de agravio, ¿no? Contra el Ministerio del Interior para que se elimine su registro en el sistema CIPOL-PNP, que se encontraba insertado en el registro por afectación su derecho a la intimidad personal y el trabajo. El registro, pues, se refería a una investigación por presunto tráfico ilícito de drogas, que finalmente esto, pues, ha sido archivado en forma definitiva. La Procuraduría Pública del Sector Interior sostuvo que la información no constituía un dato personal ni generaba antecedentes policiales al actor. Una empresa, pues, Bocati Consulting, obtuvo el registro de forma ilegal, ¿no? Y la segunda sala, pues, constitucional de la Corte de la Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda. Pero el demandante, pues, interpuso un recurso de agravio constitucional que fue resuelto a su favor por la Sala Segunda Tribunal Constitucional, logrando que se elimine su registro en el sistema del CIPOL-PNP. Siguiente, Cristian, por favor. Bien, en resumen, pues, el habeas data, pues, es una garantía contenida en la Constitución Política del Perú desde 1993, que protege, pues, los derechos fundamentales, la acción de la información y protección de datos personales. Eso sería, doctor, con lo que respecta a mi participación. Ya, a mí lo que me interesa es el tema del habeas data y la libertad de información. Eso es importante, ¿ya? Porque ustedes que van a gestionar o que están gestionando, tienen que entender que pasamos en un país de una cultura del secreto a una cultura de la transparencia y eso a veces cuesta. En realidad no hay razón para ocultar, para negar una información, salvo pues, que estemos ante un caso de secreto militar, una cosa de esas. Pero después de esas situaciones, no hay ninguna razón para que alguien me niegue la información.
Y lo digo porque incluso eso genera responsabilidades funcionales, ¿ah? Para aquel funcionario competente, renuente a a entregar información que tendría que ser pública. Por principio, toda información es pública, por principio, esa es la regla. Pero obviamente hay excepciones, ¿no? Muy bien, gracias. Ok, doctor, gracias a usted. Bien, continuamos con Noemí Torres Corrales, tema órganos supranacionales. Buenas noches, doctor. Buenas Voy noches. a presentar. ¿Se logra ver? Claro. Ya. Bien, continuando con la exposición, el tema que se me ha asignado, bueno, que he escogido, es acerca de los órganos supranacionales que hay a nivel internacional, ¿no? Primero, voy a hacer una pequeña definición acerca de lo que son órganos supranacionales, que son en sí entidades, instituciones que tienen una autoridad y una toma de decisiones a nivel de todos los miembros a los que, a los que pertenecen. Tiene tiene en realidad un orden jurídico, que quiere decir que tiene un plano paralelo al igual que de un país, y tiene un prevalente ante un orden jurídico internacional. Asimismo, también dentro de su referencia normativa trasciende tanto en un ámbito nacional como en un ámbito regional o a nivel internacional, ¿no? Estos órganos supranacionales han sido creados, bueno, uno de ellos que ha sido creado ha sido la Liga de Naciones Unidas, que a posterior se cambió por lo que es la conocida la ONU, la Organización de Naciones Unidas, en 1945. Ha sido una de las primeras que se ha creado a través de un tratado entre Roma y París después de la Primera Guerra Mundial, que intentaron crear este tratado para que no existiera la Segunda Guerra Mundial, pero a pesar de ello se dio como desenlace, ¿no? El fin de un órgano supranacional es o lo que busca es una convivencia política, un estado de paz, un estado de desarrollo sostenible, un estado de armonía. Dentro de ellos, algunas características de lo que son los órganos supranacionales es sobre los estados, que trasciende fronteras nacionales y tienen jurisdicción a nivel de todos los estados de los que son miembros dichos órganos supranacionales. También tiene una soberanía compartida. Los miembros de estos estados, de estos órganos, ceden cierta soberanía hacia el órgano supranacional al que están sujetos o a los que son miembros. Tiene decisiones vinculantes que afectan a todos los miembros que integran un órgano supranacional. También, dentro de los objetivos que tienen todos los órganos supranacionales, es velar por la paz, la seguridad, prever de todo lo que son temas de conflictos, todo lo que es el tema de seguridad nacional, la integración económica, facilitar todo lo que es un comercio internacional, comercio dentro de las propias regiones, también velar por lo que son los derechos humanos, promover todos los derechos que existen en cada uno de ellos. ¿Qué beneficio tiene un órgano supranacional o pertenecer a uno de ellos? Es fomentar una cooperación, una estabilidad, ayuda a abordar todo lo que son problemas globales que tenemos, problemas ambientales, problemas de salud, como hemos tenido hace poco el tema de la pandemia, o problemas de desarrollo sostenible, que son los que actualmente tenemos. Y sobre todo lo que es facilitar el comercio y el crecimiento económico. Algunas de las críticas que son más comunes en lo que son los órganos nacionales es una pérdida de soberanía, porque muchos estados que pertenecen a estos órganos
son los propios órganos los que toman decisiones en vez del Estado. Entonces es un tanto criticado ello. Y una democracia deficitaria, porque muchas veces las tomas de decisiones de varios estados están sujetas o están sometidas a lo que los órganos supranacionales vayan a decidir o las políticas que ellos tienen, ¿no? Algunos ejemplos de algunos órganos son la Unión Europea, la ONU, las Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos, que más adelante también lo voy a comentar de qué tratan cada uno de ellos. Dentro de la autonomía que tienen como órganos supranacionales, lo he clasificado en 4 tipos de autonomías: una autonomía ejecutiva, una autonomía legislativa, decisoria y una economía financiera. Dentro de la ejecutiva hay algunos ciertos órganos que pueden ejecutar proyectos en sí en determinadas zonas o en determinados miembros de estados que tienen independencia en ellos. También tienen una autonomía legislativa donde tienen leyes de crear normas que sean aplicadas, que componen este órgano supranacional. También tienen una capacidad decisoria, ¿no? Es decir, en el conjunto o en la asamblea o en los miembros que estén compuestos estos dichos órganos llevan a un consenso y su voto es por mayoría y estas son aplicadas a todos los miembros que pertenecen a este órgano supranacional. Asimismo, tienen una autonomía financiera. Hay muchos de estos órganos que los países aportan una cuota para generar un tema de recursos, para generar un tema de sostenibilidad a estos órganos para poder que cumplan las funciones por las que han sido creados. Un ejemplo de ellos es el tema de la Unión Europea, que sí tiene que sí recibe cuota de los miembros que pertenecen. O por decir, hay otra organización, es la organización de la ONU, que no recibe ningún tema de ningún aporte económico. Ahora, dentro de todos los órganos supranacionales hay diferentes clasificaciones, ¿no? He tomado una de ellas, que hay órganos supranacionales que son para la toma de decisiones, netamente, ¿no? Que afectan a todos los miembros, como son el Consejo Europeo de la Unión Europea, donde las decisiones que son tomadas en este órgano afectan a todos sus miembros, ¿no? Existe también lo que son órganos de desarrollo y ayuda, que se concentran netamente en una ayuda económica, en una ayuda social para poder alcanzar o mejorar un estilo de vida, ¿no? Acá también existe lo que son el Banco Interamericano de Desarrollo. En nuestro país existe el Banco Interamericano de Desarrollo, que lo que hace es financiar proyectos, lo que son la Agencia de Estados Unidos, que desarrollan o ayudan a proyectos de lo que son salud y de lo que son desarrollo sostenible, lo que son programas de Naciones Unidas, que también se evoca lo que es el desarrollo sostenible. También existen lo que son los órganos ejecutivos, que son responsables netamente de administrar alguna política, alguna idea en sí hacia la administración de los miembros o de los países, como lo que son la Comisión Europea o la Unión Europea. En nuestro país no existe ninguno de ellos. Sin embargo, nosotros estamos afiliados o somos miembros de lo que son la Comunidad Andina de Naciones, que son netamente actividades de coordinación o son como sugerencias que se les da a los miembros tanto ejecutivo y legislativo para poder ejecutarlo, ¿no? Dichas ideas o dichos objetivos que se tienen. También está lo que son en la parte legislativa, ¿no? Que son encargados de lo que son formulaciones, leyes que vayan a entrar dentro de los miembros. Igual está lo que es el Parlamento Europeo de la Unión Europea. En nuestro país tampoco existe. Sin embargo, al igual que el Ejecutivo, nosotros tenemos la Comunidad Andina de Naciones, donde netamente es un tema de coordinación y un tema de consulta, ¿no? Acerca de ciertas leyes o ciertos que queramos promover, ¿no?
Existe también lo que son órganos supranacionales judiciales, que son responsables netamente de aplicar o de acerca de algún derecho que forme parte dentro de estos organismos. Dentro de nuestro país no existe, pero sin embargo nosotros estamos afiliados a lo que es la Corte Interamericana de Derechos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que todos los pertenecen a la OEA, donde netamente se trata lo que son casos relacionados a lo que son derechos humanos y algunas decisiones vinculantes con respecto a esta parte. Existe también órganos supranacionales acerca de monetarios, que son netamente políticas o decisiones que involucran para el crecimiento monetario o económico del país. Central Europeo, Banco Central Europeo en lo que es la Unión Europea. También existen lo que son órganos supranacionales de supervisión, que son encargados de supervisar todo acerca del consumo o también de un Fondo Monetario internacionales o demás que involucren a las personas o a la población de los países miembros. Existen también lo que son órganos supranacionales consultivos, que netamente ofrecen asesorías o consultas para mejorar las políticas o la visión que se tiene de los países miembros, y lo que son órganos supranacionales de coordinación, que facilitan la cooperación entre todos los miembros de estos estados para lograr en conjunto una meta o una política, en fin, acerca de todos los miembros. Bueno, voy a dar ejemplo de algunos de los órganos supranacionales más representativos, porque sí hay una variedad, pero los más representativos y algunos de los que están afiliados a nuestro país. En el caso de la ONU, ¿no? Que es un órgano supranacional o Organización de Naciones Unidas que regula lo que son las relaciones internacionales, tanto conflictos militares, económicos que exista a nivel internacional. Esta ha sido creada, así como lo mencioné en la primera parte, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, primero que fue creada por la Liga de Naciones Unidas. Nuestro país se ha afiliado en el año de 1945, el 31 de octubre, después de su creación. En su organización está creado por más de 180 países a nivel internacional. Es una de los órganos supranacionales más grandes, llamémoslo así, a nivel internacional. Tiene miembros fijos, que son Estados Unidos, Francia, Rusia, Gran Bretaña y Alemania, y tiene miembros rotativos que van afiliándose o desafiliándose de dicha organización, ¿no? Y dentro de toda esta organización tiene su secretario general. La OTAN, o lo que es la Organización de Tratados de Atlántico del Norte, esta es en sí un órgano supranacional netamente de defensa entre los países de Europa y América del Norte. Esta ha sido creada, o es una alianza intergubernamental militar que ha sido creada en 1949, después de lo que es la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín. En la actualidad tiene 28 miembros, dentro de ellos están miembros o países de Europa, mayormente de la Unión Europea, y lo que son Norteamérica. Las funciones dentro de la OTAN es formular recomendaciones a los estados, netamente en temas de militares, el tema de preparar estudios e informes igual de militares y estimular la conciencia de lo que son los derechos humanos. Otra de los organismos o otras de los órganos supranacionales que es un poco más representativo es la Organización de los Estados Americanos, de la cual en realidad esta es la más antigua a nivel internacional, porque ha sido creada en 1948, cuando se suscribió un tratado entre Bogotá, Colombia, pero entró en vigencia, la diferencia con la ONU, que entró en vigencia a partir de 1951, ¿no? Donde existieron diferentes protocolos que a nivel de toda la creación para modificar los tratados ya establecidos.
¿Qué es lo que busca o qué es lo que se quiere con lo que es la Organización de los Estados Americanos? Es fomentar a nivel un orden y justicia a nivel internacional, fomentar lo que es la solidaridad entre todos sus miembros, tanto los originales como los miembros nuevos a integrarse, defender lo que son la soberanía, su integridad territorial y su independencia a nivel de todos estos miembros, ¿no? Actualmente son 35 estados que constituyen el principal foro, y dentro de sus pilares como organización busca lo que son la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo. Nuestro país también está afiliado o es miembro de la Organización de los Estados Americanos. Posterior a ello, también otro representativo es la Unión Europea, que es dentro del país, dentro del continente de Europa, se constituye de 50 países, de los cuales solo 27 países forman de la Unión Europea. El Reino Unido se salió en el año del 2020, que también ha sido denominada el Brexit. Las ventajas de lo que tiene la Unión Europea es una libre circulación de personas, una tarjeta sanitaria, el euro como una unidad única a través de todos sus miembros. Tiene establecer, en este caso, sí establece lo que son la parte ejecutiva y la parte legislativa, ¿no? Parte de lo que son normas, leyes, y logra tener una posición imponente en el mundo, ¿no? Dentro de lo que es la Unión Europea hay diferentes instituciones que forman parte de esta Unión Europea, como es la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, ¿no? Dentro de ellos, las funciones es de la Comisión legislar, como ya lo había mencionado en las anteriores diapositivas, igual en el Tribunal de Justicia ejercer la parte ejecutiva, la parte de judiciales, lo que es el Parlamento Europeo, donde consensan en sí leyes, que es la parte ejecutiva, y el Consejo de la Unión Europea de representar y adoptar las leyes, la parte ya ejecutoria. También otro de los órganos supranacionales más representativos y que también nuestro país está afiliado es el APEC, o el Asia Pacific Economic Cooperation, que dentro de él, las funciones, lo que busca es promover un crecimiento económico entre todos sus miembros, o una libre comercialización que facilite la comercialización entre todos los miembros, un crecimiento regional, una economía mundial, y sobre todo reducir lo que son las barreras comerciales, ¿no? Y que sea mucho más sencillo importar y exportar productos de los que son miembros de estos países, ¿no? Normalmente, el PBI de la PEC es, dentro de sus 21 miembros, el 54% del PBI representa el APEC mundial, y el 44% del comercio mundial. Algunas de las ventajas de la PEC es fomentar un estado de inversiones donde no haya una barrera o no haya un límite de comercialización. Pero una de las desventajas es que no está considerado como un organismo en su totalidad, porque no tiene una naturaleza voluntaria, de ingresar. O sea, nadie se le obliga para poder participar. Tiene un enfoque de cooperación económica durante todos sus miembros, y tiene una estructura un poco menos formal como que las demás órganos supranacionales. Asimismo, se busca, como ya lo mencioné, lo que es la importación y la exportación de todos sus 21 miembros, y actualmente su sede se encuentra en Singapur, y más que todo busca lo que es la comercialización entre todos sus miembros. Otra de los órganos supranacionales es lo que es la Alianza del Pacífico, que también nosotros somos miembros. Son 4 miembros que pertenecen, lo que es Chile, México, Colombia y Perú, donde lo que se busca con este órgano supranacional es un desarrollo económico y un desarrollo social e igualitario para todos los miembros.
lo que también se busca es una plataforma de producción, exportación, para más que todo darle una cadena de valor y darle un valor agregado a todos los productos que hay dentro de estos 4 países. Eh, Cuando nuestro país ha pertenecido a esta Alianza del Pacífico, ha logrado incrementar un 3.5% del PBI anual, tanto del 2011 hasta el 2021. Asimismo, también ha logrado reducir la pobreza de un 59% a un 20% en el año 2004 al 2019, y lo que es una pobreza extrema de un 11% a un 3% entre el 2007 y el 2019. Dentro de ellos tiene diferentes acuerdos. Estos 4 países buscan una economía complementaria, una economía donde se benefician ambos y poder invertir tanto en los miembros de cada uno de estos países, invertir en dichos países para que pueda ser más sostenible, ¿no? Eso sería en cuanto a mi participación acerca de todo lo que son órganos supranacionales, que son una gran parte o organismos que nos ayudan a mejorar, a buscar un desarrollo, a buscar un tema de paz, un tema de ayudas de comercialización a nivel internacional. Sí, yo lo que quisiera preguntarle es en un país que no tenga compromisos, entre vivir en un país que no tenga compromisos internacionales, porque hoy día se habla mucho de que deberíamos retirarnos del Pacto San José de Costa Rica, ¿no? ¿A usted qué le parece eso? Es que es un tema bastante de diferente conflicto, ¿no? Porque en sí hay diferentes órganos supranacionales nos ayudan en la parte económica y en la parte de comercialización. Nuestro país se rige por todo lo que es la materia prima. Entonces, nosotros, si tuviéramos la capacidad de al menos de tratar lo que es la materia prima y poder nosotros ser exportadores, pero ya de productos en sí, podríamos hacer de alguna forma sostenible. Y en nosotros, en mi opinión personal, es si nosotros nos salimos de algunos ciertos órganos supranacionales, va a crear como un precedente y va a cerrarnos las puertas de alguna forma para evitar tanto el tema de comercialización, tanto el tema de tratados o tanto el tema de una ayuda en lo que es educación, porque la ONU con la UNESCO y demás ayudan a ciertos sectores de nuestro país a fomentar el tema de educación, a invertir en los proyectos que se tienen. Entonces, es un tanto complejo. Por unas partes, yo imagino que sí debe tener bastantes ventajas, pero por las otras partes nos cerrarían ciertamente al país, ¿no? Ya, pero concretamente es salirse del Pacto San José de Costa Rica. Mm, en ese, mi opinión personal no lo creo conveniente porque justamente en ese pacto, si al momento de salirnos, sé que va a traer consecuencias para que los demás órganos también nos cierren las puertas de alguna manera. Ok, gracias. Siguiente expositor. Bien. Siguiente y última exposición, digamos, del curso. Reforma constitucional por Yanina Yaumirima Tika. ¿Yanina qué? Ñawirima Tika. Yaurima, así se llama. Ñawirima Ah, Ñahuirima. ¿Yaurima qué? Tika. Ñawirima Tika. ¿Está? Buenas noches, docente. Sí, me encuentro. Un momentito, Adelante. por favor, para compartir.
pero antes de que usted haga su exposición, vamos a pasar lista, ¿ya? Porque no nos vamos a quedar sin pasar lista. Un segundo, por favor. Sí, profesor. Un segundito, voy a pasar lista. Ya. Valdeón, está, ¿no es cierto? Presente, doctor. Barrios, Buenas noches, profesor, presente. buenas noches. Borja, Presente, doctor, buenas noches. Calderón, Presente, profesor. Castro, Buenas noches, doctor, presente. Cerrón, el esposo, ¿no? Buenas noches, profesor, presente. Chávez, González. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, Chávez Serpa. Presente, profesor, buenas noches. Chujutayi, Buenas noches, doctor, presente. Coronel, Doctor, buenas noches, presente. Infante, buenas noches. Infante no está. Locio, Buenas noches, profesor, presente. buenas noches. Maldonado, ¿dónde está? Maiz, Presente, profesor Maldonado. Maldonado. Maiz, Presente, Disculpa. Olivera, Buenas noches, presente, doctor. buenas noches. Ortiz, Presente, profesor, buenas noches. buenas noches. Ocio está. Rojas, Presente, profesor, buenas noches. buenas noches. Sáenz, Presente, doctor, buenas noches. buenas noches. Sánchez, Presente, profesor, buenas Sánchez noches. Galindo, Sí, Sánchez Galindo. Sánchez Palomino, ¿dónde está? Tafur, ¿dónde está? Temoche, Buenas noches, profesor, presente. buenas noches. Tocas, Buenas noches, profesor, presente. buenas noches. Torres, Presente, doctor. Vilca, ¿dónde está? Presente, doctor, buenas noches. Villanueva, Buenas noches, profesor, presente. Ñauirima, buenas noches. Buenas Ñauirima. noches, profesor. Ya. Sí, buenas A ver, noches. solamente me falta Infante, Sánchez y Tafur. Listo, esto. Vamos ahora sí a la... Ahora sí. ¿Quién seguía? Ñanina Ñaurinima. ¿Quién expuso antes? Expuso antes Torres Noemí Corrales. Torres. Torres, ¿no? Sí, Torres Corrales, doctor. Listo, ahora sí. Le escuchamos, Yanina. Sí, buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad voy a exponer el tema que he tomado como, bueno, he considerado que sería importante para mí, es reforma constitucional. Bueno, para dar inicio, voy a dar con una pequeña introducción, como ya se ha venido exponiendo anteriormente, el tema de constitución, que es referente al curso, constitución. ¿Qué es la constitución? Recordando, ¿no?
Es la norma básica del ordenamiento jurídico de un Estado encargado de establecer la regulación jurídica del poder político. ¿Y para qué sirve? La Constitución contiene principios y objetivos, y esto es importante para la aplicación, tanto para fomentar la aplicación de los derechos y hacerlos efectivos en cualquiera que sea importante. En realidad, el derecho fundamental, ¿no?, de toda persona, de cualquier Estado. En el Perú, la Constitución, un poquito de historia de repente retrocediendo, quiero comentar. En el Perú, ¿cómo se ha aprobado la Constitución que ahorita se encuentra vigente de 1993? En el gobierno de Alberto Fujimori, si bien es cierto, a través de su consulta popular, ha sido aprobado a través de los votos, como se menciona, siendo un porcentaje de 52.24%. En este caso sería ya siendo vigente la Constitución Política de 1993, cuando en su momento pues era 1979, que en su momento ingresó Alberto Fujimori, y bueno, en esa época, ¿no? Entonces, cuando el gobierno ha sido, ha sido aprobada, bueno, la Constitución, se ha procedido a publicar el 29 de diciembre de 1993 y entrando en vigencia desde el 31 de diciembre del mismo año. Por eso que se le conoce como la Constitución Política de Perú de 1993. La Constitución Política del Perú, bueno, también conocida como la Carta Magna, ¿no?, es la ley que rige el derecho, en realidad, que rige la justicia, las normas, que determina cualquier estructura y organizacional del Estado peruano. En este caso, en la Constitución Política, como podemos observar, consta de 6 títulos, 206 artículos, 26 capítulos. Y uno de los puntos que estoy tocando, o uno de los capítulos que estoy tocando, títulos mejor dicho, es la reforma de la Constitución. Para empezar un poquito, sería conveniente en mi caso es definir qué es reforma y qué es constitución. Reforma a nivel general es un cambio que se realiza tanto por conveniencia o quizás para mejorar quizás cualquier, en este caso, si estamos hablando de constitución, cualquier artículo sea conveniente para el beneficio de la sociedad, o también para el caso de repente hay disputas entre artículos y no coincide, entonces se tendría que hacer la reforma. Pero esto es netamente la definición en general que es reforma, ¿no? Ahora, la Constitución es la norma básica, como se ha mencionado anteriormente, de un Estado encargada de establecer la regulación jurídica del poder político. Ahora, en sí, la reforma constitucional en el Perú. Si bien es cierto, existe la Constitución de 1993, en el artículo 206 menciona en sí qué es la reforma constitucional, cuáles son los pasos, también en realidad cuál es el procedimiento, ¿no?, que se pueda realizar una reforma constitucional en el país. Indica, toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con la mayoría absoluta de un número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable. En cada caso, es superior a los 2/3 del número legal de congresistas. Esta reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. La iniciativa de la reforma constitucional corresponde al presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros.
a los congresistas y a un número de ciudadanos equivalente al 0.3% de la población electoral, con firmas comprobadas por la autoridad electoral, ¿no? Eso es lo que menciona en el artículo 246 de la Constitución Política. Como ya se ha mencionado la definición hace un momento, se debería de alcanzar los 2/3 del número legal de los congresistas, ¿no? ¿En qué momento se tendría que hacer esta reforma constitucional? Existen dos. Uno, el Congreso debe alcanzar los 2/3 del número legal de los congresistas, es decir, ¿no? Que son 87 votos de los congresistas. Si somos existen 130 congresistas, los 2/3 serían los 87 votos. Y la participación del Congreso, en este caso, tendría que sumar 66 votos más uno y a la misma vez, mediante referéndum, solicitar a la población, ¿no? Mediante referéndum. Bueno, ese sería en el caso de qué manera se tendría que dar la reforma constitucional. ¿Y cómo se inicia la reforma constitucional? Estas mismas pueden presentar una iniciativa bajo tres partes. La primera parte lo puede presentar el presidente de la República, siempre en cuando aprobado mediante el Consejo de Ministros. Lo otro, los congresistas, como se mencionó en la parte inicial, el Congreso debe alcanzar los 2/3 del número legal de los congresistas y el 0.3 de la población electoral. Pasos para realizar una reforma constitucional existen 6. Como se ha mencionado, que debería de existir iniciativa, un proyecto donde tanto el presidente, los congresistas y la misma población consideran necesarios quizás hacer una reforma hacia un artículo que ellos consideren. Ese sería, primero, considerar la iniciativa, presentan al Congreso y se realiza el estudio de la comisión, que en este caso hay una comisión constituyente de la Constitución, claro, que se encarga de ver todo lo que es los artículos, la ley en sí, ¿no? La ley de la Constitución política en este caso. Una vez que realizan el estudio y sea aprobado, se publica el dictamen. El dictamen, ya en este caso saldría como un dictamen que se tendría que publicar en el portal del Congreso, ¿no? Ahí se tendría que publicar. Una vez que sea publicado, ya empieza lo que es realizar el debate del Pleno. El debate de Pleno tendría que ser aprobado 2 veces para que esa reforma redundando, tendría que ser aprobado, o en todo caso solicitar, si solamente hay una aprobación, se tendría que solicitar el referéndum a la población, ¿no? Y posterior, una vez que exista ya, sea positivo o sea aprobado, se aprueba. Y posterior se tendría que promulgar lo que es la reforma constitucional. Ahora, un casito en el Perú, actualmente en este gobierno del 2021 al 2026, se ha realizado una reforma, en este caso la congresista Obando ha presentado su iniciativa la iniciativa consta ¿cuál es? En este caso es el derecho al acceso libre del servicio, libre de este servicio como el acceso al Internet en realidad, ¿no?
No se le escucha. No se le escucha. Sí, disculpe, profesor, disculpe compañero, sino que he tenido problemas con mi equipo. Se ha apagado mi computadora y me estoy conectando por el celular. Pero sí, no voy a poder compartirlo, disculpe. Quizás voy a solamente comentar. Estaba en la última diapositiva que consideraba que la congresista había presentado una iniciativa donde bueno, exista lo que es el acceso al libre Internet a nivel, en realidad, a todo el Perú, ¿no? En este caso ha sido ya aprobado por el Pleno, por 115 congresistas, y bueno, hasta el momento, a la fecha, es lo que se está esperando, lo que es la aprobación, la promulgación. Y en la actualidad, en la Constitución Política del 1993 se ha realizado varias reformas constitucionales afectando pues a varios artículos en este caso. Entonces, yo quería mencionar solamente este último, que estamos ahorita en este gobierno y se ha realizado, esta reforma constitucional. O sea, todavía no está promulgado, ¿no? Pero sí se ha realizado esta iniciativa. Eso sería todo. Muchas gracias, profesor. Muy bien. Y dígame, parte de la discusión política de los últimos tiempos ha sido el tema de la famosa reforma constitucional, ¿no? O sea, hay que reformar la Constitución, hay que cambiar la Constitución. ¿Usted qué piensa de eso? Bueno, en mi opinión, yo como ciudadana he visto bastante lo que es en el tema de la inseguridad ciudadana, en el tema de lo que es inclusive ¿cómo se llama esto? En el... Ay, yo me olvidé. Más sobre la inseguridad ciudadana, yo considero que tendría que realizarse reformas, ¿no? Inclusive realizarse, no sé si me voy hasta más allá, un cambio de la Constitución, porque para eso tiene que ser también aprobado con una asamblea constituyente, pero como ciudadana sí considero que sí se debería de hacer varias reformas constitucionales, específicamente más sobre lo que es el tema de la inseguridad ciudadana. Este sería. Ok, gracias. Cristian, ¿ya no hay más personas que tienen que exponer? Cristian. Ya expusimos todos, profesor. ¿Sí? Gracias, ¿Seguro? ¿No queda nadie más? Ya. Entonces perfecto. Lo dejamos acá y continuamos la próxima clase, ¿les parece? De acuerdo, profesor. Cuídense mucho. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, doctor.